Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con toda la energía para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso, de esos que nos encantan. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un bombazo, de una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, señores. Vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y una supuesta, y digo supuesta, confesión de amor que ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desmenuzar esta noticia, a analizar cada detalle, cada rumor y cada declaración que ha surgido en torno a este culebrón. Vamos a investigar qué tan cierto es esto, a quién va dirigida esa supuesta confesión, y lo más importante qué significa para el futuro de sus relaciones, tanto personales como profesionales. Pero antes de empezar, un pequeño favorcito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo, de los dramas amorosos y de los análisis exhaustivos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí siempre les traemos la información más reciente y jugosa. Además, suscribirse es gratis y nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que ya lo saben, un clic, y forman parte de esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo de Mert Ramazan Demir y su supuesta confesión de amor. Como les decía, la noticia ha explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Todo comenzó con una serie de rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de Mert Ramazan Demir. Ya saben cómo funciona esto, ¿no? Un comentario por aquí, una foto por allá, una fuente anónima que sabe mucho y ¡boom! Ya tenemos el chisme armado. En este caso, los rumores apuntaban a que Mert Ramazan Demir, el talentoso actor que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, podría estar enamorado. Y no de cualquiera, sino de alguien muy cercano a él. Alguien con quien ha compartido mucho tiempo, risas y bueno, también escenas bastante intensas. ¿De quién estamos hablando? Pues, como ya se imaginarán, los dedos apuntan directamente a su compañera de reparto en la exitosa serie Yalan, Afra Sarıoğlu. La química entre ellos en la pantalla es innegable. La forma en que se miran, la tensión que transmiten, la manera en que sus personajes interactúan. Todo grita romance. Es que hasta los microgestos, esas pequeñas miraditas que se echan cuando creen que nadie los ve, son de lo más sospechosos. Y claro, los fans que somos los detectives más hábiles del mundo, no hemos tardado en unir los puntos. Hemos analizado cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada gesto y cada mirada. Y hemos llegado a la conclusión de que definitivamente aquí hay algo más que amistad. Somos unos verdaderos CSI del corazón. Pero, ¿de dónde sale esta supuesta confesión de amor? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y un poco turbia. No hay una declaración oficial, no hay un comunicado de prensa, no hay una entrevista donde Mert Ramazan Demir declare abiertamente su amor por Afra Sarıoğlu. La confesión a la que se refiere el titular es más bien una recopilación de indicios, de rumores y de interpretaciones de sus interacciones públicas. Es como armar un rompecabezas con piezas sueltas y tratar de adivinar la imagen final. Por ejemplo, se ha hablado mucho de una supuesta entrevista en la que Mert Ramazan Demir habría dicho algo así como: Afra es una persona muy especial en mi vida. La admiro mucho como actriz y disfruto mucho trabajando con ella. Claro, esto por sí solo no es una confesión de amor, pero en el contexto de todos los rumores, se interpreta como una señal. Es como si dijera es especial, pero no tan especial, dejando la puerta abierta a la imaginación. ¿Lo ven? Hasta las ambigüedades cuentan. También se han mencionado algunas publicaciones en redes sociales, donde Mert Ramazan Demir ha dejado comentarios halagadores a Afra Sarıoğlu, o donde han compartido fotos juntos con mensajes cariñosos. De nuevo, nada explícito, pero suficiente para alimentar las especulaciones. Una foto con un corazón, un te echo de menos en un comentario. Pequeños detalles que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Y por supuesto, no podemos olvidar las famosas fuentes cercanas que siempre aparecen en estos casos. Fuentes que aseguran que Mert Ramazan Demir está locamente enamorado de Afra Sarıoğlu, pero que tiene miedo de confesárselo por temor a arruinar su amistad o a afectar su trabajo. Las fuentes cercanas. Esas figuras misteriosas que siempre saben más de lo que dicen. ¿Quiénes serán?
¿Será el maquillador? ¿El asistente personal? El mundo nunca lo sabrá. Ahora bien, seamos realistas. En el mundo del espectáculo muchas veces estas confesiones de amor son simplemente estrategias de marketing para promocionar una serie o una película. Los productores saben que el romance entre los protagonistas vende, y no dudan en alimentar los rumores para generar expectación y atraer al público. Es el viejo truco del shippeo. Te hago creer que están juntos, te engancho a la serie y boila. Audiencia por las nubes. ¿Podría ser este el caso? Pues sí, es una posibilidad. No podemos descartar que todo esto sea una campaña publicitaria muy bien orquestada. Sin embargo, también es posible que haya algo de verdad en todo esto. Que Mert Ramazan Demir realmente sienta algo por Afras Araolu y que esté luchando con sus sentimientos. La duda es lo que vende, mi gente. Después de todo, la química entre ellos es innegable. Y cuando pasas tanto tiempo con alguien, compartiendo emociones intensas y trabajando en proyectos apasionantes, es normal que surjan sentimientos. Además, ambos son jóvenes, guapos y talentosos. Sería raro que no se sintieran atraídos el uno por el otro. El roce hace el cariño, que dicen. Pero aquí es donde entra en juego un factor importante, Afras Araolu. ¿Qué siente ella por Mert Ramazan Demir? ¿Corresponde a sus sentimientos? Pues aquí la cosa se complica un poco más. Aquí es donde el guión se vuelve digno de una telenovela mexicana. Porque Afras Araolu, hasta hace poco, mantenía una relación sentimental con otro actor turco, Mert Yazkolu. Una relación que parecía sólida y estable, y que duró varios años. De hecho, muchos fans creían que Afras Araolu y Mert Yazkolu eran la pareja perfecta. Eran la definición de almohadilla goals. Pero ya sabemos que las apariencias engañan. Sin embargo, hace unas semanas, saltó la noticia de que Afras Araolu y Mert Yazkolu habían terminado su relación. Una noticia que sorprendió a todos y que, por supuesto, alimentó aún más los rumores sobre un posible romance entre Afras Araolu y Mert Ramazan Demir. La bomba explotó, señores. Y las redes sociales ardieron. ¿Fue Mert Ramazan Demir la causa de la ruptura entre Afras Araolu y Mert Yazkolu? Pues aquí es donde entramos en terreno peligroso. No hay pruebas contundentes que lo demuestren. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y vaya que este río suena con fuerza. Es cierto que la ruptura entre Afras Araolu y Mert Yazkolu se produjo poco después de que comenzaran a circular los rumores sobre el romance entre Afras Araolu y Mert Ramazan Demir. Y es cierto que algunos medios de comunicación turcos han insinuado que Mert Ramazan Demir podría haber sido el tercero en discordia. El villano de la historia. Pero, ¿es realmente así? Pero, de nuevo, no hay nada confirmado. Afras Araolu y Mert Yazkolu han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que su ruptura fue de mutuo acuerdo y que no hubo terceras personas involucradas. Pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas. Muchas veces, las celebridades prefieren mantener la discreción y no airear sus problemas personales. La diplomacia ante todo. Y aquí es donde entra en juego la maquinaria de relaciones públicas. Ruptura amistosa, problemas de agenda, crecimiento personal. Las excusas de manual. ¿Les creemos? Ahí se los dejo a su criterio. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la situación es complicada y que hay muchos interrogantes sin respuesta. No sabemos si Mert Ramazan Demir realmente ha confesado su amor por Afras Araolu. No sabemos si Afras Araolu corresponde a sus sentimientos. Y no sabemos si Mert Ramazan Demir fue la causa de la ruptura entre Afras Araolu y Mert Yazkolu. Un verdadero laberinto de emociones. Lo único que sabemos con certeza es que la química entre Afras Araolu y Mert Ramazan Demir es innegable. Y que su relación, sea cual sea, está generando mucha expectación y mucha controversia. Y que nosotros, los fans, estamos aquí para disfrutar de cada segundo. Pero ampliemos un poco más el panorama. ¿Qué pasaría si realmente estuvieran juntos? ¿Cómo afectaría esto a la serie Yalan? ¿Sería un impulso para la audiencia o una distracción? Y lo más importante, ¿serían capaces de mantener una relación estable bajo el constante escrutinio público? Porque no olvidemos que la fama tiene un precio. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada,
cada gesto es diseccionado. Es como vivir en un gran hermano constante. Y eso puede ser muy difícil para una relación, especialmente cuando está empezando. Además, ¿cómo reaccionarían los fans de Mert Yazgholu? ¿Le darían la espalda a Afra Saraaolu? ¿La acusarían de traición? Las guerras de fandom son de lo más crueles. Podríamos presenciar una batalla campal en las redes sociales. Y no solo eso, sino que también podría afectar a la imagen de ambos actores. Si se confirma que Mert Ramazan Demir fue la causa de la ruptura, podría ser visto como un rompehogares. Y eso no es bueno para su carrera. Por otro lado, si su relación es genuina y logran superar todos los obstáculos, podrían convertirse en la pareja del momento. En los nuevos Brad Pitt y Angelina Jolie de Turquía. Tendrían portadas de revistas, contratos publicitarios millonarios y el apoyo incondicional de sus fans. Así que, como ven, las posibilidades son infinitas. Solo el tiempo dirá qué pasará con esta historia de amor. Así que, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues, solo el tiempo lo dirá. Tendremos que estar atentos a sus movimientos, a sus declaraciones y a sus interacciones públicas. Y por supuesto tendremos que seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Porque independientemente de lo que pase en sus vidas personales, Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir son dos grandes actores que nos están regalando momentos inolvidables. Y nosotros estaremos aquí, con palomitas en mano, para presenciar el espectáculo. Y bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta bomba de Mert Ramazan Demir. Me he sentido como una verdadera detective del corazón. En resumen, hemos hablado de la supuesta confesión de amor de Mert Ramazan Demir, de los rumores sobre su romance con Afra Saraaolu, de la ruptura entre Afra Saraaolu y Mert Yazgholu, y de las posibles estrategias de marketing que podrían estar detrás de todo esto. Un verdadero culebrón, ¿verdad? Digno de una maratón de Netflix. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden dejar un like y compartirlo con sus amigos. El chisme no se comparte, se difunde. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Mert Ramazan Demir realmente está enamorado de Afra Saraaolu? ¿Creen que su romance es real o simplemente una estrategia de marketing? ¿Qué opinan de la ruptura entre Afra Saraaolu y Mert Yazgholu? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Soy toda oídos. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo. Ya saben que aquí siempre les traemos los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, los análisis más exhaustivos y el contenido más entretenido. Así que no se lo pierdan. Denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí fuera o quizás no. Emoticono cara guiñando.